Bueno, vamos a empezar con estas imágenes realmente estremecedoras de lo que ha sucedido con este sismo de 7.4 grados en Colombia. Venimos de un sismo muy potente en Venezuela, del cual todavía no sabemos realmente cuántos muertos hay, son miles, seguramente el saldo será similar en el caso del sur de Colombia. Las advertencias están dándose. Es inevitable hacernos la pregunta: ¿qué pasaría si hay un sismo de esta magnitud y lo que ha durado entre 2 a 4 minutos de remesón? Por eso se venían abajo las estructuras. ¿Se imaginan ustedes la Costa Verde, lo que pasaría ahí si tan solo con un remesón, un temblorcito de 4 o 5 grados ya empezó una polvareda, ya empezó a debilitarse toda esa piedra que es sedimento? Se viene abajo, hay edificaciones en Barranco que están incrustadas en el malecón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Barrios Altos, donde el Ministerio de Cultura dice: no, esta casa es patrimonio cultural de la nación y no podemos variarla, y se cae a pedazos, y hay gente viviendo adentro que no puede arreglarla, ni pintarla, ni tocarla. Los balcones que se caen, que son de la época colonial y no... Entonces, la Municipalidad de Lima no puede hacer nada, el Ministerio de Cultura bloquea todo y la gente va a morir bajo los escombros, ¿no?, de la quincha, ¿no?, de los años 1600, porque son patrimonio. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿En cuántas zonas más
de nuestra costa hay este tipo de riesgos. Vamos a ver lo que pasó en Colombia y analizarlo a fondo para que de repente de esta forma reaccionamos y hacemos algo, por lo menos, al respecto de lo que podría ser un sismo devastador. Si hay un sismo en la costa de Lima, con la profundidad que ha tenido este en Colombia y con esa duración, 500.000 de muertos. Yo lo he visto en Haití, 500.000 de muertos. En camionadas, olor a muerte en todos los escombros. Sería una tragedia mundial. Si enfrente del Callao hay un sismo de esa magnitud, 500.000 de muertos en Lima. Para empezar, ¿ah? Para empezar, o sea, comparado a un país de cuarto mundo como Haití. Así sería de grave. Y nosotros mirando para otro lado. No es una preocupación para el peruano. Es que estamos locos, pues. Vamos a ver lo que pasó en Colombia, a ver si eso nos hace reaccionar. Bueno, esperanza en medio de la tragedia. Todos estos héroes sin capa, ejército, comunidad, gente del común, unidos por una sola causa, parece ser que hay el rescate de un cuerpo, puede ser con vida. Esperemos. No entiende por qué los edificios se cayeron tan rápido algunos, y aquí se ve claramente el nivel de desplazamiento que tuvo la tierra. Esta es la línea de la acera y mira hasta donde se desplazó el siguiente bloque. Y todo esto. Bueno, y tenemos a Juan Carlos Ramírez, que es nuestro colaborador en la ciudad de Pereira, que ha hecho un despacho para nosotros en exclusiva para Contracorriente. ¿Ah? ¿Ese fue? Ok, correcto. Vamos a ver algunos datos que nos ha enviado. 81 fallecidos hasta el momento, 169 heridos, 123 desaparecidos, 65 viviendas colapsadas, 480 personas en albergues. Eso de 81 fallecidos va a ser muchísimo, muchísimo más. Esto es al momento. Al momento. Total de muertes en Colombia, 250, ¿no? Pero están todavía buscando debajo los escombros, ¿no? En Venezuela, después de ya hacer el trabajo de rescate, van como 6.000, creo, ¿no? Yo lamentablemente sospecho que más o menos ese va a ser el número, si no más, de lo que hemos visto en Colombia. En fin, vamos ahora con el siguiente tema, y es este reportaje de Edgar Gamboa, el mercado de la muerte de la guerra, porque están llevando a latinoamericanos, ¿no?, que no tienen idea de que van a ser carne de cañón en la frontera de Ucrania y Rusia, una de las guerras más peligrosas del mundo, y que se ha convertido en un negocio, tanto para los líderes militares ucranianos como rusos, porque no están utilizando a un ejército profesional de mercenarios para enfrentarse en la frontera, sino que están llevando a latinos y también a africanos incautos y los están usando de carne de cañón, y lo han convertido en un negocio, porque después cobran seguros y otros beneficios por cada persona que muere ahí. Y nosotros tenemos cientos de peruanos, y también hay colombianos, por supuesto, y las cancillerías de ambos países deberían trabajar en conjunto para rescatar a estas personas que han sido víctimas de trata de personas, porque ellos no se apuntaron para ir a pelear una guerra, porque no son soldados, no saben combatir, los están matando por centenares, y cada muerto para ellos vale. Es increíble cómo se ha degenerado ese conflicto.
En las trincheras de la guerra entre Rusia y Ucrania, la vida de un soldado peruano tiene un precio, pero su muerte valdría mucho más. Lo que el mundo ve como una guerra de desgaste que comenzó hace 4 años y medio, una red criminal transnacional lo gestiona como una carnicería humana rentable. El comandante le dijo: nadie te va a ayudar, regrésate como puedas y si no puedes, morirás ahí. En nuestra primera entrega tuvimos el testimonio de José, un joven peruano de 25 años que huyó de la guerra junto a otro compatriota. Ambos habían sido captados con engaños por mafias que operan en toda la región. Bienvenido otra vez, acaban de nacer otra vez ustedes. Sí. Hoy en Contracorriente, la segunda parte del testimonio de este hombre que logró fugar del infierno y que ha decidido revelar cuál sería el verdadero negocio detrás del reclutamiento ilegal de soldados latinoamericanos y africanos. Son llevados, eso se llama trata internacional, de Perú hacia un destino de origen, que en este caso ha sido Rusia, para participar de la guerra contra Ucrania. ¿Por qué es trata de personas? Porque se ha producido un proceso de captación sobre la base de una falsa oferta de empleo, aprovechamiento de vulnerabilidad, y cuando han llegado a destino se han encontrado que la situación ofrecida era absolutamente distinta y se han encontrado inclusive en un esquema de retención de alta seguridad y obligados a participar de una guerra a la cual ellos pues no iban en ese sentido para eso. No les servimos, si estamos heridos solamente su país gasta en recuperarnos. Mientras me desangraba escuché como un amigo estaba a 100 metros de un búnker, gritaba, lloraba, que se veía su pierna y nadie fue a salvarlo. José es un testigo clave de este criminal negocio, hasta ahora desconocido. La mayoría de casos denunciados mediáticamente solo se refieren a la captación ilegal, a las muertes y desapariciones. Pero José vivió en carne propia la persecución de sus oficiales. Él fue el único sobreviviente de un ataque de drones y misiles que aniquiló a toda su compañía. Pasó 5 días desangrándose y caminando entre cadáveres. Yo rebusqué muertos. Todos los muertos que encontraba para mí eran la posibilidad de encontrar un poco de agua. También tomar orina, lamer hoja de los árboles, el agua con moho que me causó una infección. Por la radio, José escuchaba cómo otros heridos pedían ayuda y revelaban sus coordenadas, sin saber que de este modo estaban firmando su sentencia de muerte. Entonces, después de que mi amigo le dijo: comandante, estoy en el punto 4 Rosa, pasaron 15, 10 minutos y desde el búnker del que veníamos se dirigió un proyectil. Yo escuché cómo venía. Levanté la mirada y ya no pude reaccionar. El proyectil parece que las esquirlas, cuando explotó las esquirlas lo destruyeron a él. Yo empecé a vomitar sangre, me rompieron la costilla y me llenaron todo el cuerpo de esquirlas. Entonces me metí al pequeño forestal, me tiré al piso para esconderme bajo unas ramas, estiré mi brazo derecho y en eso escucho un zzzz fuerte y cae un dron cerca de mi mano y me revienta el dedo. Y es que el esquema de este negocio es tan cínico como efectivo. Los soldados extranjeros, mal llamados mercenarios por no estar voluntariamente en la guerra, son obligados a firmar contratos en ruso, un idioma que no comprenden, y terminan entregando sus documentos personales y equipos de comunicación al llegar. Yo compré una radio. Me hicieron comprar una radio, al igual que mi demás equipamiento. Con una radio nueva llegué al búnker, al tercer búnker, y en el tercer búnker me quitaron mi radio y me dieron una radio antigua usada, que incluso tenía el nombre de un ruso. Me dijeron que mi radio no está sincronizada, entonces como eso iba a demorar, me estaban dando una a cambio.
sin contacto con el exterior, quedan a merced de oficiales que ven en cada baja una oportunidad financiera. Una vez heridos no les servimos, solamente somos un gasto para ellos. Además que al tener nuestra información privada, ellos pueden acceder a nuestros bancos y en muchas ocasiones nos hacen firmar poderes notariales donde les dan acceso a nuestras cuentas de banco. Hoy, más de 100 familias peruanas no saben si sus seres queridos están vivos o si ya han sido víctimas de este negocio de pólizas de sangre. El embajador ruso Alexei Ushakov fue citado hoy por la Cancillería peruana para tratar sobre la situación de nuestros compatriotas en la guerra contra Ucrania. La medida responde a la alarmante cifra de 11 peruanos fallecidos y 114 desaparecidos, según datos oficiales. Mientras Rusia solo ha confirmado la identidad de un pequeño grupo, la red transnacional de trata sigue activa, alimentando una maquinaria de guerra que devora extranjeros para llenar los bolsillos de sus jefes. Pero este drama no solo afecta a nuestro país. La mayoría de víctimas son peruanos, colombianos y africanos. Hoy les hago este video para contarles de las cosas horribles que están pasando aquí en Rusia. A nosotros los latinos, para ellos somos superiores a ellos. Nos tratan mal, verbal, físicamente, psicológicamente. Ellos nos humillan y nos matan. Contracorriente accedió a un testimonio exclusivo con un soldado colombiano internado en el hospital de Slobodka, el sanatorio del que huyeron cinematográficamente los peruanos José y Marc. No jueguen con su vida, así como nosotros tenemos a nosotros en peligro. Quédense en su casa, si tienen su trabajo, conserven su trabajo. Pero acá van a sufrir y van a perder su vida. Solo aquellos que Dios los ampara, que salen con vida, y si salen con vida salen heridos. No se dejen pintar pajaritos en el aire, no se dejen pintar cosas que que le prometen y no se las van a cumplir. Todo es un engaño, todo es una mentira. Es urgente reflexionar sobre cómo la necesidad lleva a nuestros compatriotas a esta situación. Ante esta carnicería humana, la respuesta del Estado peruano no puede limitarse solamente a gestiones consulares o al registro de una cifra oficial que difiere mucho del número de casos reportados en redes. Así como la Cancillería se hizo bien cargo de estos casos y los trasladó al Perú, aquí en el Perú debieran seguir bajo la protección y la tutela del Estado. Lo que pasa es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, subrayo poblaciones vulnerables, es la que debiera estar haciéndose cargo de estos jóvenes. Lo que ocurre es que en el Perú no existe un albergue, por ejemplo, para víctimas masculinas adultas. Si bien la Cancillería ha iniciado un diálogo con Rusia para exigir transparencia, la magnitud de esta red de trata transnacional demanda una acción mucho más enérgica y proactiva que garantice el derecho humano a la información y proteja a las familias que hoy viven todavía bajo amenaza. Tiene razón Ricardo Valdés, porque estas son mafias internacionales. Estos dos peruanos que han logrado escapar de milagro y gracias a una intervención de este programa y de Edgar Gamboa, que logramos contactar a la Cancillería, además con 8 horas de diferencia en Moscú, en una situación de grave riesgo. Ha sido un rescate realmente cinematográfico. Pero hay cientos de nuestros compatriotas que son víctimas de trata de personas. Han sido llevados bajo engaños
Probablemente sus documentos, sus pasaportes han sido retenidos y ellos están siendo obligados a combatir luego de breve entrenamiento militar y usados como carne de cañón. Ya sabemos que hay 11 muertos, hay un centenar de desaparecidos, no sabemos dónde están. ¿Vamos a desechar así el destino de cientos de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos colombianos, de cuántos africanos habrán ahí que están siendo utilizados literalmente y por definición como el término carne de cañón en la guerra de Ucrania y Rusia? Es insólito que no hayamos tenido una más enérgica reacción a este escándalo internacional. Volvemos al plano político local y en Palacio de Gobierno, el círculo más cercano de la presidente Keiko Fujimori, comienza a dejarnos preguntas incómodas. Porque claro, ella propone que iba a haber meritocracia. Pero vemos que están pululando en Palacio personas que no cumplen con el registro de organización de funciones, con el ROF actual. Que es más, el Congreso, impulsado por la bancada fujimorista, es más, hizo más complicado, ¿no? Elevó la valla para que no meta gente de baja estofa, ¿no? Pedro Castillo a trabajar a Palacio de Gobierno. Y ahora hemos escuchado a Luis Galarreta en una entrevista concedida a Cuarto Poder decir que él lamenta pues que gente joven, capaz y talentosa con experiencia no pueda acceder a estos puestos porque no ha tenido experiencia en dirección. Pero si el autor de la ley son ellos. Y ahora se quejan de que la valla es muy alta. Pero fíjense ustedes, la escuelita naranja y los que han preparado, ¿no? En todo su muy buen esfuerzo, ¿no? De tratar de hacer, digamos, vida partidaria, ideología al menos, si es que la tienen, pagaron diplomados en varias universidades, entre ellas la San Martín, y o faltaron, no fueron, les valió, o jalaron los cursos. Entonces, no hay tal meritocracia tampoco, pues, si uno, no tienen interés, o dos, jalan los cursos. Entonces, ingresan al Estado a trabajar cumpliendo con realmente lo que exige esta norma que los fujimoristas apoyaron desde el Congreso, o estamos nuevamente en este mismo vacío en el que tratan de meter a personas que no cumplen con los requisitos de ley para realmente hacer un gobierno que responda a la meritocracia. Aquí el reportaje. Keiko Sofía Fujimori, presidenta de la República, está trabajando a toda máquina. La hemos visto en Junín, Lambayeque, Piura y La Libertad, en reuniones con las Fuerzas Armadas y encabezando actividades oficiales. Ejerce la presidencia porque fue elegida, recibió sus credenciales y fue proclamada conforme a ley. Pero podemos decir lo mismo de su círculo más cercano. Las personas que hoy trabajan alrededor de la presidenta y dentro del despacho presidencial están oficialmente en funciones. Fueron designadas antes de comenzar a trabajar. Contaban desde el primer día con la resolución que formalizaba sus cargos, como corresponde en la máxima sede del Poder Ejecutivo. Tienen el perfil profesional requerido para el puesto que pretenden ocupar. Hay personas que visitan a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, como ocurre en todos los gobiernos. Pero en este reportaje de Contracorriente le vamos a demostrar con pruebas que personas sin designación oficial ni contrato, al mismo estilo que el gobierno de José Girí, ingresaron a Palacio de Gobierno durante horas. Incluso reingresaron al día siguiente. Permanecieron, y algunas permanecen hasta hoy, jornadas completas dentro del despacho presidencial. Personas que realizan actividades propias de alguien que ya forma parte del equipo de Palacio de Gobierno antes de que aparezca una resolución que oficialice su designación.
viernes 6 de enero del 2026, en las previas de la presencia de Keiko Fujimori en la celebración de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Lima 2027, hay 2 mujeres que salen por la puerta principal. Ensayan el caminar de la mandataria, coordinan con Seguridad de Estado sobre el despliegue que Fujimori cumplió al pie de la letra. Una de ellas es Lisbeth Maceda, colega periodista reconocida por haber sido reportera, pero también por ser desde hace varios años de estrecha confianza de Fuerza Popular. En campaña, no solo en esta, también en la anterior, siempre se le vio al lado de Fujimori y ahora no es la excepción. Vamos a registro de ingresos al despacho presidencial. Lisbeth Maceda Maldonado ha permanecido hasta hoy por lo menos 43 horas adentro del Palacio de Gobierno. Es más, hoy mismo viajó con Fujimori y no sabemos si recibió viáticos sin ser todavía trabajador oficial del Palacio de Gobierno. Ella sería la próxima secretaria de Comunicaciones, pero su designación aún no se da. Para este cargo se piden 8 años de experiencia, 4 años en puestos similares y 2 años en puestos de dirección. ¿Acaso Maceda los tiene? En su cuenta de Twitter dice algo como que si me buscas, me encuentras. Pues nosotros la buscamos para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió. En el Estado nada puede salir o moverse sin una partida presupuestaria. Entonces primero tendrías que determinar si exististe la partida y el presupuesto para poder tener ese puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo tiene que cumplir ciertas condiciones que se establecen usualmente en el perfil de puesto o en el manual de organización y funciones del Estado ya establecido, ¿no? Entonces, si una persona entra o llega a tener esa posibilidad de poder cumplir con esas condiciones, puede ser a través de una designación directa, si es un puesto de confianza, o a través de un concurso público de méritos. No es el único caso. Hay personas que trabajaron y días después tuvieron su resolución. Por ejemplo, a su lado está Betina Mendoza, quien tuvo por lo menos 43 horas de trabajo en 4 días en el despacho presidencial. Ella ahora es subsecretaria de prensa, 6 días después de verla trabajando en Palacio. Pero, ¿por qué hay personas que trabajan en el primer poder del Estado sin nombramiento, ni resolución, ni formalización alguna? Se abre a una posible desprotección. Como te decía, imagínate que yo ingrese a un trabajo para el cual no tengo contrato, yo tendría que probar que realmente he brindado los servicios, porque ¿qué pasa si mi empleador no me paga? O si no estoy gestionando pues mi pensión para FP, o las contribuciones a salud, o al seguro privado que me pueda dar. Entonces, si a mí me pasase algo sin contrato, sin labores, sin prueba de que yo estoy realizando, pues me puede a mí perjudicar como trabajador, ¿no? En el país de la informalidad ni Palacio de Gobierno se salva. Otro ejemplo es el de Shirley Montenegro Flores, quien estuvo 7 días consecutivos, del 3 al 9 de agosto, en el despacho presidencial. 71 horas con 36 minutos acumulados. Lo curioso, lo llamativo, lo extraño es que ella figura hoy como jefa del Departamento de Comisiones del Congreso de la República. Jacob Valles del Águila estuvo solo 2 días, pero jornadas enormes, 12 horas el 5 de agosto y 13 horas el 6 de agosto. Siempre ha registrado en reunión con Keiko Fujimori, así ella esté de viaje. Lucía Pacheco Quispe, 23 horas en 3 días. Jesús Sierra Torres, 19 horas. Y aquí hay un patrón claro de reingreso. Ninguno de ellos tiene resolución oficial como trabajadores de Palacio de Gobierno. Yo tendría que primero postularlo, invitarlo, a hablar con el área de posesión de recursos humanos que se encargue del ministerio para que a través de ellos se haga la contratación. Entonces no es un paso inmediato que se puede decir, ya tú empiezas a trabajar hoy día. Pero mientras tanto esa persona no debería estar. No debería, mientras no esté designado y no esté nombrado, no tendría, porque también... Y acá en el supuesto muy alto, si ese puesto de confianza tiene poder de decisión y de facultades que se puedan realizar, si esa persona realiza facultades mientras no está nombrado ni designado, ahí sí podría haber un delito, porque esta persona estaría atribuyéndose facultades del Estado que no tiene. A César
César Murichi Astorrayme sí le fue mejor. Antes de su designación, aparece 2 días seguidos como visita particular. Él es ahora el flamante jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial. Y ese es el patrón. ¿Qué dejan estos registros? Primero ingresan como particulares, luego pasan jornadas completas dentro del Palacio, regresan una y otra vez y recién después, solo en algunos casos, aparece el documento que los convierte oficialmente en funcionarios. Y parece que así funciona. Por lo menos hasta ahora, el círculo más cercano de la presidenta. Primero entran a Palacio como visita, después se ocupa el cargo, primero se trabaja y después se formaliza. En el Perú, país de la informalidad, la informalidad también parece haber encontrado oficina en Palacio de Gobierno. Sí, pues es legítimo, ¿no? El reclamo que hace Stephanie Medina y la propuesta y el reclamo de este reportaje. ¿Cómo puede Lisbeth Maceda, que no dudamos de su capacidad de ser una buena jefa de prensa, además de confianza de Keiko Fujimori, hoy presidente de la República? Pero si no cumple pues con los requisitos que los mismos fujimoristas le pusieron a Pedro Castillo, entonces lamentablemente no va a poder pues ejercer ese cargo ahí en Palacio. 43 horas no puede estar trabajando pues si no ha sido designada, y si no tiene los 8 años de experiencia, etcétera, no va a poder cumplir con el ROF que ellos mismos alteraron desde el Congreso para imponerle esos parámetros a Pedro Castillo. Ahora, a mí me parece bien que hayan hecho eso porque Pedro Castillo era un peligro, ¿no? Pero claro, ahora ellos van a tener que adaptarse a su propia normativa y buscar a gente que tenga realmente los requisitos que cumplen para poder ser nombrados, ¿no? O sea, Shirley Montenegro, 56 horas. ¿Qué hace? ¿Quién le paga esas 56 horas? ¿Son ad honorem? ¿Ingresan a Palacio y se quedan todo este tiempo? Están haciendo lo mismo que Gerí en la práctica. O sea, el Palacio de Gobierno está incumpliendo con las normas laborales. ¿Qué dice el ministro Juan Cheput sobre todo esta situación absolutamente irregular? Hagan las cosas bien, pues. No sean como los gobiernos anteriores, ¿no? Que ingresaban pues durante horas las chicas de Gerí, después salían pues con una orden de servicio bajo el brazo, ¿no? No estamos diciendo que es lo mismo, pero, o sea, es el mismo desorden, digamos. Antes de ir al corte tenemos una importante mención. Danzas y Sabores del Perú inicia su segunda temporada presentando Huáncar, el mito del tambor sagrado. Viva una nueva experiencia completamente inmersiva, donde nuevos ritmos y sabores lo harán vivir el Perú con todos los sentidos. Danza el sabor de un buen espectáculo. Adquiera sus entradas a través de joinas.com. No se vayan porque va a venir Carlos Bruce al set de Contracorriente. Y ahorita hay una bronca que parece que va a echar chispas entre el candidato de Somos Perú y el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Al punto de que acá tengo una carta notarial que le he enviado Carlos Bruce a Rafael López Aliaga. Él estuvo ayer con Christian Hudwalker y ahora queremos escuchar la versión de Techito Bruce. No se vayan, que viene acá al set de Contracorriente para contarnos de qué va este reclamo y qué es lo que tiene que decir respecto de lo que habló ayer en la noche en Ahora y en la Hora el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Viva la nueva temporada de danza, presentando Huáncar, el mito del tambor sagrado. Una experiencia inmersiva fascinante. Conozca más en www.danza.p.